Me voy con Gustavo Valdés, quien ha estado siguiendo lo ocurrido hoy con este accidente. Está allí en el aeropuerto Reagan, que queda al lado de Virginia. Gustavo, lo separa el río Potomac de Washington. Es un aeropuerto relativamente pequeño que debió haber cerrado hace más de 50 años cuando abrieron el aeropuerto de Dulles, aunque ese es muy retirado. Este le gusta más a la gente por ser cerca y opera solo para vuelos nacionales y vuelos privados. Repasemos qué fue lo que ocurrió anoche y en qué va la investigación. Así es, Juan Carlos, y parte de la razón por la que aún está abierto es por la facilidad con la que los representantes, los senadores, los congresistas pueden salir de las sesiones y poder subirse a un avión y regresar a sus distritos. Anoche, a eso de las 9 de la noche, fue cuando un avión estaba por aterrizar a pocos metros de la pista de aterrizaje, un vuelo que venía de Wichita, Kansas, con 60 pasajeros y 4 tripulantes, cuando un helicóptero de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en un vuelo de práctica, entendemos con equipo de visión nocturna, también en contacto con la torre de control del aeropuerto, se impactaron a medio vuelo, a pesar de que las transmisiones que hemos escuchado, la torre de control, el encargado del control aéreo le pregunta al piloto del helicóptero que si ya vio al avión que le habían alertado. El piloto parece decir que sí, que estaba detrás de él, pero segundos después ocurre este impacto en medio del aire. Las investigaciones apenas comienzan. La Agencia Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, en una conferencia de prensa pidió paciencia. Dijeron que han recibido una gran cantidad de información, pero esta información tiene que ser verificada y dicen que tendrán los primeros resultados en aproximadamente 30 días. Bueno, hoy es nuestro día completo en el lugar de los hechos. Nuestro equipo de investigación va a estar ahí todo el tiempo que haga falta para obtener toda la evidencia perecible y todos los hechos y los hallazgos que tengamos para llegar a una conclusión de la causa probable del accidente. Nuestra misión es entender no solamente lo que pasó, sino el por qué pasó y recomendar los cambios para evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, como estamos empezando nuestra investigación, no tenemos gran cantidad de información para compartir con ustedes ahora, pero los mantendremos informados con actualizaciones regulares una vez que sepamos eso. Nuestra atención es tener un reporte preliminar dentro de 30 días y el reporte final se emitirá una vez que completemos todos los hallazgos y toda la investigación. Todos estamos aquí porque es un evento en el cual todos tenemos que participar y estamos aquí para asegurarle al pueblo estadounidense que vamos a no dejar nada sin investigar en esta investigación. Vamos a conducir una investigación exhaustiva de toda esta tragedia. Vamos a ver los hechos. Ahora, con eso quiero que estemos todos en la misma situación. Cuando vamos al lugar del accidente, y lo vimos anoche, escuchamos anoche, les permitimos a los socorristas que hagan su misión de seguridad. En este caso era la búsqueda y recuperación. Nosotros no participamos para dejarlos a ellos que hagan sus medidas necesarias. Así que esto para nosotros es nuestro primer día completo en el lugar de los hechos, con toda nuestra tripulación aquí y todos nuestros miembros. Tenemos casi 50 personas aquí, aparte también de nuestros recursos que están en nuestra casa matriz, en toda la agencia. El avión estaba llegando, escuchábamos a el controlador del tráfico aéreo advertir a el piloto del helicóptero, pero también CNN ha obtenido información de que la capacidad, el número de empleados en la torre de control la noche de ayer, al momento del incidente, estaba solamente al 85%, lo que al parecer resultó en que el operador, el controlador aéreo que estaba hablando con el helicóptero, estaba haciendo la función de 2 personas, no solamente de uno. Así es de que esto es parte de la información que debe ser verificada por la Agencia de Seguridad del Transporte. CNN ha pedido comentario a la Agencia de Aviación Federal de Estados Unidos y hasta ahora no han respondido a esta pregunta de por qué estaban con solamente el 85% del personal necesario. Ahora,
Juan Carlos, hablaba de Donald Trump, comenzó la conferencia de prensa o sus palabras pidiendo un minuto de silencio, dio la información, pero después utilizó la oportunidad para hablar de política. Uno de los temas en los primeros días de su gobierno que se han resaltado son el tema de la diversidad, de cómo se ha utilizado en el gobierno para contratar a personas, y dijo que quizá esto sea causa del problema que causó el accidente, sin dar ninguna razón o evidencia de que ese sea el caso. The FAA is actively recruiting workers who suffer severe intellectual disabilities, psychiatric problems, and other mental and physical conditions under a diversity and inclusion hiring initiative spelled out on the agency's website. Can you imagine? These are people that are, I mean, actually their lives are shortened because of the stress that they have. Brilliant people have to be in those positions, and their lives are actually shortened, very substantially shortened because of the stress, where you have many planes coming into one target, and you need a very special talent and a very special genius to be able to do it. Targeted disabilities are those disabilities that the federal government, as a matter of policy, has identified for special emphasis in recruitment and hiring. The FAA's website states they include hearing, vision, missing extremities, partial paralysis, complete paralysis, epilepsy, severe intellectual disability, psychiatric disability, and dwarfism all qualify for the position of a controller of airplanes pouring into our country, pouring into a little spot, a little dot on the map, a little runway. The initiative is part of the FAA's Diversity and Inclusion Hiring Plan. Think of that. The initiative is part of the FAA's Diversity and Inclusion Hiring Plan, which says diversity is integral to achieving FAA's mission of ensuring safe and efficient travel. I don't think so. I think it's just the opposite. We've been talking about the air traffic control sound and what we are hearing here. We do have that moment here. I want everyone to listen to it, and we're all going to listen to it, and then I want you to explain what we are hearing in this audio from air traffic control. I don't know if you caught earlier what happened, but there was a collision on the approach in the 3-3. We're going to be shutting down operations for the indefinite future. If you want to go back to the gate, I highly suggest you guys coordinate with the company. Let me know what you want to do. All right, we'll let the company talk to them right now. Yeah, we witnessed the whole thing. If you need any information from us. This is key because, of course, investigators will want to talk to any sort of witness, and informed witnesses are much better than off-the-street witnesses. Pilots who have seen this may be able to shed incredible light for investigators. They will have many points of information to go through. Not only the statement from a pilot like that communicating with apparently air traffic controllers at Reagan National Airport. They said that this was on the approach to runway 33. That flight initially, the flight from Wichita to Reagan National Airport, set to arrive around 8:50 Eastern time initially, was lined up on runway 1, that's to the north, swung out to the east a little bit, and then lined up with runway 33, that's to the northwest. Is that typical? That's a maneuver typically used for controllers to sort of keep up the pace of airplanes going into National Airport. So they use this sort of lesser used runway 33 to try and sort of shim in another airplane here and another airplane there. There are systems on board commercial flights to try and avoid collisions. The big question now is, was that even able to be used in a situation like this? Because it seems like primarily the resolution of that kind of system is not very good at low altitude, and it really depends plane to plane how good of a warning you can get from that system on board these commercial airliners. It's still dark out, of course, but there is orange light on the horizon here. Sunrise officially not until 7:16 a.m. This morning here in the Washington, D.C. area. What we were just looking at a second ago appeared to be some of the potential wreckage from the plane. We do know, we do understand from our sources that the plane is in a number of pieces, and you and I standing here, we can see some of the lights, the red lights that are coming from the boats that are doing this search out in the river. Initially, I saw the plane and it looked fine and normal. It was
right about to head over land, maybe 120 feet above the water. It looked like a fairly, a small end but normal sized passenger jet, and it looked normal. It was level. So I looked back at the road, and then I looked back again just to see if I could maybe see it land. And this was 3 seconds later, and at that point it was banked all the way to the right. I would say maybe past the right, past 90 degrees. I could see the underside of it. It was lit up a very bright yellow, and there was a stream of sparks underneath it. It looked like a Roman candle, if you've ever held one of those on the 4th of July, but it was much, much bigger than that. It was high off the ground. I didn't see anything beyond that. I didn't see any helicopter. It's a very, very dark night out tonight, so anything that's not illuminated, you can't really see. So I didn't see the other aircraft, but I saw the plane banking at an angle that a plane shouldn't bank, and I saw sparks flying. Wow. That drive that so many Washingtonians do, I've driven that many times myself. And those planes, as you said, it's extremely normal to see tons and tons of aircraft landing all the time. So you see this happening, you see the sparks flying. What happened next? What did you do next? So I was turning my head to the left and I was driving, right? So I looked at this for, it couldn't have been more than 2 seconds, and then I needed to look back at the road. And then I looked back again. I wondered if I was going to see an explosion, a crash into the ground. I was trying to decide if I should call 911. This was all happening very, very quickly. So I wasn't thinking entirely rationally. But I turned back and I didn't see anything. I didn't see the plane hit the ground. I didn't see flames or an explosion or smoke. I didn't see emergency lights. It was so brief what I saw that I actually wondered for a moment if I had hallucinated it in some way. I kept driving, and just a few seconds later, I was too far along to be able to turn my head back and see the airport anymore. So I looped back around. I U-turned on the highway to go back and see if I could see anything. And when I turned back north and drove by the same point, I still didn't see anything. No flames, no crash, no nothing. La noche de este miércoles, un incidente en el aire sobre Washington captó la atención del mundo. Un avión de pasajeros colisionó con un helicóptero militar. La tragedia, en torno a la cual siguen en marcha las labores de búsqueda y las investigaciones, nos recuerda a otro desastre ocurrido hace 43 años. Era el 13 de enero de 1982, cuando el vuelo 90 de Air Florida, despegando del Aeropuerto Nacional de Washington, con destino a Fort Lauderdale, chocó con el puente de la calle 14 y cayó al río Potomac, que en ese entonces se encontraba cubierto de hielo. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación, a bordo viajaban 74 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. 70 de ellos, junto con 4 automovilistas que se encontraban en el puente, murieron en el trágico accidente. La investigación posterior, realizada por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, desveló las causas de la tragedia. Un exceso de hielo y nieve cubría las alas y los motores del avión y no fueron retirados antes del despegue. El capitán del vuelo fue señalado por la investigación como responsable al no haber detenido el vuelo, a pesar de que fue advertido sobre las malas condiciones para volar. Bueno, evidentemente hay que esperar el informe de la NTSB, que es la Junta de Seguridad de Transporte, pero más allá de esto, lo que podemos empezar a desarrollar es que una de las debilidades latentes que tiene la actividad, y me refiero a la aviación en sí, es la comunicación no asertiva, porque en particular es lo que aquí ha sido el índice de este terrible accidente. Porque vos pensás que era un avión que venía aproximando un aeropuerto y particularmente le habían solicitado cambiar de pista, que aceptó, es decir, que la comunicación entre el avión y la torre de control era eficiente, y después, casi simultáneamente, el controlador le dice al helicóptero que estaba en la zona si tenía a la vista el avión, porque evidentemente iba a ser una mínima maniobra para cambiar la pista, que se pusiera detrás de la aeronave, pero que por sobre todas las cosas mantuviera su separación visualmente con el avión. Y esto de mantener la separación visual corresponde al tipo de vuelo, está bien, está asociado a un helicóptero, y esto es, bueno, yo lo dejo que usted haga esta maniobra, pero esté permanentemente mirando y separándose con la aeronave. Ahora, este es el punto de inflexión, porque en definitiva no hubo una respuesta a esta indicación que el control
de la torre del aeropuerto Reagan le hizo. Y es lo que a nosotros nos presenta duda, hay un gris ahí, porque de alguna manera en la aviación vos debés contestar a lo que te dicen para cerciorarse de que escuchaste y que sobre todo entendiste la directiva que te están dando. Estamos hablando de un vuelo nocturno que, si bien la meteorología no era un factor, bueno, trajo aparejado este impacto entre el helicóptero y el avión, porque en definitiva, como estamos viendo en las imágenes, es el helicóptero que prácticamente atropella al avión y que termina de la manera que terminó, ¿no? Sí, sí. Le hago alguna consulta que quizás suena poco técnica, pero también pensando en nuestra audiencia internacional que nos ve a lo largo de toda la región. Esto de mirar como si fuera un auto, de basarse en lo visual para hacer maniobras tan complejas como, por ejemplo, un aterrizaje, ¿es normal en el mundo aeronáutico y en un aeropuerto tan grande como el de Washington? Mirá, hay dos maneras de desarrollar un vuelo: de manera visual o instrumental. Para volar instrumentalmente, vos debés estar habilitado, el avión también y el aeropuerto. Pero para volar de manera visual, la única condición es que las condiciones meteorológicas, perdón la repetición de la palabra, estén bajo ese efecto de tener buena visibilidad. El helicóptero estaba volando con reglas de vuelo visual. Es decir, que vos tenías que ver perfectamente cuál era tu maniobra. Entonces vos me decís, ¿es normal esto? Sí, y está bien. Lo que pasa es que cuando el controlador le dice, póngase detrás o pase por detrás del avión y mantenga su separación visual, lo que te están diciendo es, ¿lo tenés a la vista? Sí, bueno, mantenete vos con tu separación para evitar lo que finalmente no pudo pasar. Y si vos me decís, y te vuelvo a resaltar, es una maniobra normal dentro de un aeropuerto como este o como cualquier otro que esté en Nueva York, sí, es normal y está bien, porque en definitiva, si la condición meteorológica hubiera sido adversa o que hubiera ocasionado una disminución de la visibilidad, probablemente el helicóptero ahí no hubiera estado volando. Sí, definitivamente una tragedia sin precedentes, este desastre aéreo, el más mortífero desde el 2001, y que también, como bien decías, afecta el deporte. En este vuelo, como sabemos, viajaban 60 pasajeros, 4 tripulantes, pero entre esos pasajeros había atletas a bordo, varios miembros de la comunidad de patinaje artístico. Estaba regresando precisamente, como comentaba en el bloque anterior nuestra compañera Ione Molinares, regresaban de un campamento de desarrollo en Wichita, Kansas. Estos patinadores estaban allí en este campeonato de patinaje artístico que es considerado el Super Bowl de esta disciplina en Estados Unidos. Y como bien dices, también el Club de Patinaje de Boston confirmó estas 6 víctimas, Eugenia Shishkova y Vadim Naubov, que eran campeones del mundo por parejas en 1994. Ellos están entre los miembros que murieron en este accidente aéreo. También habían estos 2 jóvenes patinadores que estaban acompañados por sus padres, estaban viajando juntos, regresando a Washington. Como te decía, esta pareja de entrenadores rusos que fueron campeones del mundo en 1994 en patinaje artístico, ellos representaron a Rusia, pero se mudaron acá a Estados Unidos y donde iniciaron exitosas carreras como entrenadores. Su hijo, de hecho, Maxim Novov, siguió con esta tradición del patinaje artístico y él ganó recientemente el 4º lugar en el campeonato masculino de patinaje artístico el fin de semana pasado. Hablabas también de la patinadora Gina Hahn, de su madre. Ellas 2 murieron junto con el patinador Spencer Lane y su madre Christine Lane. Esto lo confirmó el Club de Patinaje Artístico de Boston, pero pienso que cada vez más se va a conocer las historias detrás, como lo mencionaba Ione, lo que hay detrás de cada una de estas víctimas que fallecieron y que definitivamente han consternado al mundo, pero sobre todo al deporte por ser patinadores artísticos. Nacho. Bien, por supuesto, bien marcaba Celi, lo venimos aquí contando, el mundo del deporte triste. Por eso te consulto qué organismos o personalidades justamente del deporte se fueron pronunciando, al menos hasta aquí, al respecto. Mira, hasta ahora se ha pronunciado el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Él habló de lo triste que estaba, de lo profundamente triste que es esta noticia de este accidente aéreo ocurrido en Washington, D.C. Él
él junto con el Comité Olímpico emitieron un comunicado y expresaron personalmente su más sentido pésame a todas las víctimas, incluyendo los atletas olímpicos, a estos jóvenes y a ese personal de apoyo que viajaba en ese trágico vuelo. También el presidente de la Unión Internacional de Patinaje, de hecho, él conversó con CNN Internacional más temprano y él dice que entiende que algunos de estos patinadores artísticos, sus familiares, sus amigos, estuvieron en ese vuelo involucrado en este accidente que ocurrió este miércoles por la noche. Están en contacto directo con las asociaciones y federaciones de patinaje artístico de Estados Unidos y que obviamente están consternados por ser esta noticia una tan trágica. El Campeonato Europeo de Patinaje Artístico, hay que recordar, Nacho, va a celebrar el domingo en Estonia, así como la Unión Internacional de Patinaje van a rendir un homenaje guardando un minuto de silencio para estas víctimas como parte de lo que es el sentir del mundo del deporte. Hay que decir también que este accidente ocurrió pues, muy cerca del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan de esta ciudad que es la capital de la nación de Estados Unidos y donde hay equipos que también se han pronunciado en las redes sociales. Uno de ellos, un equipo de la NFL, los Commanders de Washington, que emitieron un comunicado en el que dicen que se unen a este sentimiento de tristeza, de solidaridad para las víctimas y a los familiares de este trágico incidente aéreo que ocurrió sobre el río Potomac, este río que divide Virginia de la ciudad de Washington, y que los corazones de todos los Commanders de Washington están con los familiares y las víctimas.